Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré cómo acentuar las palabras, es decir, las reglas de acentuación en español. Antes de empezar, debes saber que el idioma castellano tiene unas reglas de acentuación que hay que seguir para poder escribir correctamente las palabras y también para aprender a pronunciarlas. Primero que nada, vamos a explicar qué significa la sílaba tónica, la átona, el acento prosódico y el acento ortográfico, o tilde. La tilde es el signo que se coloca a la vocal para indicar en la escritura el acento ortográfico. Sílaba tónica y acento prosódico. En cualquier palabra, la sílaba tónica es la que lleva el acento prosódico, es decir, el énfasis con el que se pronuncia. Veamos un ejemplo. Cuaderno. Separémosla en sílabas. Cua, der, no. ¿En dónde sientes que se hace énfasis al pronunciarla? Exacto, en la sílaba der. Esa es la sílaba tónica, que contiene el acento prosódico. El acento prosódico no se escribe gráficamente. Por ejemplo, perro, p, ro. La sílaba tónica es p y el acento prosódico recae en ella. Unos ejemplos más. Mueca, mue, ca. Calle, ca, ye. Guitarra, gui, ta, ra. Mariscos, ma-ris-cos. Mediterráneo, me, di, te, ra, ne, o. Café, ca, fe. Estéril, es, te, til. Sílaba átona. En contraposición, la sílaba átona es la que carece del acento prosódico. Veamos los mismos ejemplos. Di las palabras en voz alta y fíjate dónde haces el énfasis y dónde no. Cua, der, no. Pe, ro. Mue, ca. Ca, ye. Gui, ta, ra. Ma, ris, cos. Me, di, te, ra, ne, o. Ca, fe. Es, te, ril. Las sílabas átonas en cada una de estas palabras son las que no tienen el acento prosódico y su pronunciación tiene menos fuerza. Son todas las demás sílabas que conforman la palabra y que no se pronuncian con fuerza. Reglas de acentuación en castellano. Según donde recaiga la sílaba tónica en una palabra, esta será aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. La sílaba tónica se empieza a contar en una palabra de atrás hacia adelante. Palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas en las que su última sílaba es tónica y se acentúan, es decir, llevan tilde o acento ortográfico cuando terminan en n, s vocal. Las palabras agudas que terminan en letras distintas a las dichas no llevan tilde. Veamos ejemplos de palabras agudas acentuadas o no, y pongamos atención a las reglas de acentuación. Avión, estación, miró, café, camión, francés, inglés, corazón, Irak, Madrid, ardid, andén, traspié, molar, dental, delantal, comer, amar, vivir. Nota. Todos los verbos en infinitivo son palabras agudas y no se acentúan. Siguiendo la regla de acentuación, llevan tilde las terminadas en n, s o vocal. Sin embargo, hay algunas excepciones, como el verbo reír, que es aguda, termina en r y aún así se acentúa. Las palabras agudas siempre se acentúan cuando terminan en n, s o vocal, y si es una letra distinta, no llevarán tilde. Esta regla es muy fácil de recordar, y una vez que la aprendas, ya no volverás a tener errores al acentuar las palabras agudas. Veamos algunos ejemplos. Avión, lleva tilde, ya que termina en n. Francés, lleva tilde, ya que termina en s. Café, lleva tilde, ya que termina en vocal. Madrid, no lleva tilde, ya que no termina en n, s o vocal. Palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y llevan tilde las que no terminan en n, s o vocal. Lo contrario de las palabras agudas.
No te preocupes, que pondremos muchos ejemplos para que entiendas bien. Cuando las palabras graves terminan en N, S o vocal, no llevan tilde. Veamos algunos ejemplos. Mañana, bicicleta, árbol, dentellada, examen, cama, alma, luna, Marruecos, molienda, Caracas, Florencia, maravilla, áspid, águila, guillotina, orden, fácil, difícil, cárcel, Cádiz, Sevilla, cáncer, fútbol, río, revólver, cáliz. Hay excepciones a la regla. En aquellos casos en los que la última sílaba sea un hiato, vocal débil acentuada junto a una fuerte, río, filosofía, geología, camaradería, María, etc. Palabras esdrújulas. Las esdrújulas son las palabras cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba y siempre se acentúan. Ejemplos: México, matemáticas, física, química, esdrújulas, temático, cédula, penúltima, último, exámenes, órdenes, médico, océano, sílaba, diálogo, círculo, periódico, periodístico, mínimo, máximo, malísima, pletórico, eufórica, astrónoma. Palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde. Por lo general, estas palabras son compuestas, adjetivos más mente, que forman adverbios, fácilmente, y conjugaciones, como por ejemplo, regálamela, cómetelo, habiéndotelo, llévatela. Fa, sil, men, te. Di, fi, sil, men, te. Me, ca, ni, ca, men, te. Re, ga, la, me, la. A, bien, do, te, lo. Co, me, te, lo. Ye, ba, te, la. Por último, nos falta indicar que las palabras monosílabas, es decir, las que tienen una sola sílaba, ya no se acentúan, a menos que lleven la llamada tilde diacrítica, que sirve para diferenciar palabras. Te, de, más, sí, tú, él, etc. El té de bebida se diferencia del adjetivo personal té, de como conjugación del verbo dar, de la preposición de, más de adverbio de cantidad, de más de preposición, sí de adverbio de afirmación, de sí condicional, el pronombre personal tú del adjetivo posesivo tú, el pronombre personal él de él, artículo masculino determinado. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de palabra aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!